domingo aquí en Chile se reportaron más de 2.000 casos nuevos por quinto día consecutivo de COVID-19. Además, las personas contagiadas en el país llegaron a 15.109, la cifra más alta en 4 meses. Queremos conversar sobre estas cifras, el escenario que se nos viene, y conversamos a esta hora con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de unidades de cuidados intensivos de la clínica Indisa. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Muy bien, Matilde, un gusto de poder hablar contigo. Igualmente, doctor, quiero preguntarle cómo ve los números que tenemos el día de hoy, tanto de contagios como de personas que están ingresando a las unidades de cuidados intensivos, considerando además la tasa de vacunados que tenemos y que prácticamente ya las restricciones, más que aparentemente, ya son prácticamente ya ninguna parte de los cuidados de aforo y de las mascarillas. No, la verdad es que ha habido un incremento del número de casos diarios, un incremento del total de casos activos y una positividad bastante importante que poco a poco se fue traduciendo en mayor cantidad de consultas de urgencia y luego de hospitalizaciones para finalmente aumentar también las hospitalizaciones de UCI. Sin embargo, a pesar de que no hay ninguna cuarentena en todo el país, a pesar de que no hay toque de queda y que las restricciones son bastante moderadas, como restricción de aforo, uso de mascarillas, cosas muy discretas, el efecto de vacunación se nota en términos de una reducción de la velocidad del incremento de este rebrote, toda vez que estamos en presencia de la variante Delta, que es una variante de suyo muy contagiosa y que causó, por ejemplo, en el Reino Unido, una gran ola de contagio y que en nuestro país ha sido un incremento de importancia, pero más bien controlado. Ahora, doctor, viendo esto y viendo lo que usted nos dice, ¿pudiéramos esperar que en las próximas semanas, incluso durante el verano, pudiéramos mantener tal vez la tasa de contagios o el índice de positividad en estos mismos rangos sin que se produzcan explosiones en el número de personas internadas o en el número de fallecidos, que pudiéramos, entre comillas, y lo quiero decir con mucho cuidado, tener bajo la línea ahí al COVID-19? La verdad es que lo que esperamos que gradualmente el proceso de vacunación vaya logrando una cohabitación inmunológica con el virus. En los escenarios hacia una pospandemia, que todavía no estamos en pospandemia, pero en los escenarios a futuro, para el próximo año o el año siguiente, no son en caso alguno que erradicamos el virus va a seguir existiendo, ni tampoco que vamos a estar en un incendio permanente. Lo que va a ocurrir es que teniendo defensas la población, vamos a tener una cohabitación con el virus donde aquellas personas que tengan mayor debilidad por enfermedades preexistentes o por su edad o porque no se han vacunado o no han recibido la dosis de refuerzo, pueden generar ciertos brotes cada cierto tiempo y especialmente en los meses de invierno, tal como está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Alemania de manera muy importante y en otros países del norte de Europa. Así es, y así lo estamos viendo, doctor. Por lo tanto, lo quiero preguntar, usted que ahí es jefe de unidades intensivas de la clínica, ¿cuál es el perfil de personas que está llegando a internarse y que finalmente termina en unidades críticas y que algunos de ellos lamentablemente mueren? ¿Quiénes son? ¿Son personas jóvenes? ¿Son mayores de edad? ¿Son personas con comorbilidad? Esto ha ido cambiando semana a semana, Matilde, y en un comienzo de esta tercera ola o rebrote, lo que vimos fue que era gente de edad mayor que tenía algunas dosis de vacunación, pero que por déficit inmunitario, por inmunosenescencia o porque tenían otras enfermedades como un cáncer, tenían defensas disminuidas y desarrollaban la enfermedad. Pero bruscamente esto ha ido cambiando en la medida que la gente está accediendo a la dosis de refuerzo, y lo que nos ha llamado la atención, por lo menos en mi unidad, no sé si en todas, pero yo lo he visto en mi unidad, es mucha gente de edad media, más joven,
llama la atención esto, y sin ninguna dosis de vacuna. Que no ha recibido ninguna dosis de vacuna, tenemos en una misma unidad 3, 4 pacientes con enfermedad muy grave y que se comportan exactamente igual que en la primera ola y en la segunda ola, con necesidad de ventilación, una evolución terrible. En cambio, aquellos que han tenido al menos una dosis de vacunación pueden enfermar, pero hacen una enfermedad más corta, más leve y que es más fácil de poder resolver. Ahora, eso, doctor, es tremendamente importante lo que usted nos está diciendo a esta hora, porque si miramos a Europa, por ejemplo, y hoy día lo veíamos en Austria, Austria lo que decidió fue aplicar cuarentenas para las personas que no estuvieran vacunadas. Eso significa, claro, para ellos un porcentaje importante, porque curiosamente, siendo Austria un país de Europa Occidental con una población educada, tiene un índice muy bajo de vacunación. Nosotros afortunadamente no estamos en ese escenario, pero ¿usted establecería más restricciones para la gente que no tiene sus dosis de vacuna al día? Bueno, en la medida que las vacunas que se están usando empiezan a tener aprobación formal, no solo de emergencia, sino formal, como ya está empezando a ocurrir, los estados han ido tomando decisiones de hacer más exigencias, ya sea por el mismo pase de vacunación y controlando el cumplimiento de los aforos del pase de vacunación, o como en el caso de Estados Unidos, pidiendo a todas las empresas con más de 100 funcionarios que hagan exigible el proceso de vacunación, o como en Francia, que para poder ir a un restaurante se exige tener este pase de movilidad, o como está ocurriendo en otras naciones europeas. Probablemente en este periodo de verano no nos golpee tan fuerte ningún rebrote, pero el próximo año, en pleno invierno, habría que plantearse situaciones. ¿Puede un funcionario de la salud atender enfermos sin tener una inmunización completa? ¿No pone en riesgo a sus pacientes? ¿Puede el funcionario de primera línea estar exento de la vacunación por decisión propia? Esos son parte de los debates que como país vamos a tener que enfrentar de aquí en adelante, en la medida, desde luego, que las vacunas tengan aprobación formal y no solo de emergencia. Claro, y desde lo que usted nos dice, doctor, hoy día solamente hay vacunas, no tengo el dato, que tengan la aprobación ya formal y que no solamente sean de emergencia. ¿Hay alguna? Sí, eso ha ocurrido. Por ejemplo, la FDA aprobó Pfizer, pero en Chile nuestro organismo de regulación es el ISP. Entonces, el ISP, en la medida que vaya dando las autorizaciones definitivas, no solo de emergencia, genera un escenario en que probablemente para algunas ocupaciones, para algunos trabajos, se haga un poco más exigible que lo que tenemos hoy día. Que hoy día se ha planteado, por ejemplo, dar más facilidades a quienes tienen su esquema de vacunación completo, pero cuando esto se empieza a prolongar y no se logra controlar la epidemia a lo largo de los meses y meses, algunos países están yendo un paso más allá incluso. Ahora, doctor, cuando la autorización de estas organizaciones de la FDA, en nuestro caso del ISP, en Europa es la otra la organización, cuando son ya aprobaciones oficiales, ¿eso hace inmediatamente que puedan ser exigibles de forma obligatoria? No, no necesariamente. Hay una cosa es que una vacuna esté aprobada formalmente para su uso pleno, que sea parte del calendario de vacunación oficial y no solo uso de emergencia, y otra es la decisión que tomen las autoridades sanitarias y autoridades centrales de los países en cuanto a su exigencia. Vemos que desde luego presidentes como el presidente Biden ha tenido una política bastante diferente a su antecesor, el presidente Trump. Y vemos que, por ejemplo, en Europa, presidentes como Macron ha tenido una política de dar más libertad a las personas que están vacunadas y restringir a los que no están vacunados, a diferencia un poco de lo que ha ocurrido en el Reino Unido.
Ahora, doctor, conversábamos durante esta semana con uno de los médicos encargados de desarrollar un medicamento de emergencia de Pfizer, que es esta pastilla, este antiviral, que en los primeros 5 días de contagio reduce la posibilidad de fallecer o de desarrollar una enfermedad grave. El representante de Pfizer nos decía que se está conversando con varios países del continente de América Latina, que por cierto Chile está dentro de esos países. ¿Cómo ve usted la inclusión de fármacos para el tratamiento como el que está ofreciendo Pfizer, pese a que tiene algunas limitaciones que también vamos a conversar? No, sin duda es interesante. Lo que está desarrollando la farmacéutica Pfizer y lo que desarrolló Merck con Molnupiravir son interesantes alternativas que logran reducir la cantidad de hospitalizaciones y el riesgo de morir en pacientes que reciben en el periodo inicial, en los primeros 3 días idealmente, un medicamento por vía oral y que puede evitar que tengan una evolución muy grave. Recordemos que las vacunas logran reducir de manera muy importante el riesgo de hospitalización y muerte, pero no logran evitar 100% estas, ni menos evitar 100% los contagios. Así que enfermos por coronavirus va a haber en adelante, en los próximos 8 años, por lo menos en ciertos brotes ocasionales. Y el hecho de que los médicos dispongamos de algunas alternativas terapéuticas, más allá de los corticoides y el soporte de órganos, es vital, y entramos ahora a una nueva etapa de la pandemia disponiendo de fármacos probados en grandes trabajos que demuestran utilidad. Claro, yo veía el problema de ese medicamento en específico, que su administración ideal es durante los primeros 5 días, una vez producido el contagio, pero los primeros 5 días es muy raro que alguien se testee. Efectivamente, en teoría, en general los antivirales van a jugar un mayor rol, no solo en los 5 días, sino incluso en los 3 primeros días, y sería cuando más efecto tendríamos. Pero no hay que sobresimplificar, porque el posible efecto se puede prolongar un poco más dependiendo de la replicación viral. Igual que decimos que el frenar la respuesta inflamatoria es más de las etapas tardías, pero tampoco hay que sobresimplificar, porque hay pacientes que se inflaman muy precozmente. Entonces, disponiendo de algunas alternativas terapéuticas, va a haber que ver su mejor uso de acuerdo a la situación individual de cada paciente. Y para terminar con el tema de vacunas y terminar con el tema de los medicamentos, ya está más o menos claro que al cabo de 6 meses de la última inoculación es necesaria una nueva. La verdad es que hemos visto que pasados 6 meses disminuyen los anticuerpos y los anticuerpos neutralizantes, lo que no significa que desaparezca la inmunidad. Ojo, porque quedan linfocitos B y linfocitos T que pueden generar algún grado de respuesta. Pero Chile ha sido pionero en mostrar resultados de estudios en el mundo real que muestran que esa disminución de los títulos de anticuerpos y anticuerpos neutralizantes se asocia a una disminución de la protección y un aumento del riesgo de hospitalizaciones por la enfermedad. Por lo tanto, si a esto le agregamos la emergencia de una nueva variante más contagiosa como la variante Delta, es de todo sentido común el usar una dosis de refuerzo como lo hizo Chile y como lo están haciendo cada día más países. La demostración definitiva de los resultados se va a ir teniendo con el paso de los meses, y esto parece poder conciliar la posición que inicialmente la Organización Mundial de la Salud era renuente a esta posibilidad, porque podía significar desviar escasas vacunas hacia países ya vacunados, mientras en el África subsahariana menos de un 5% de la población tiene acceso ni siquiera a las primeras 2 dosis.
Así es. Doctor, bueno, tenemos este escenario con la población que tenemos vacunada, con los casos que hoy están siendo activos, que son 15.000, por primera vez se supera esa cifra, pero en los próximos 7 días vamos a tener elecciones generales que son muy importantes, pero que, claro, en este escenario, en este momento, ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es el riesgo de que se produzca un nuevo brote a partir de la elección o ya no es posible pensar en eso y estaríamos más tranquilos frente a los próximos comicios? No, la verdad es que la posibilidad de pensar un rebrote post-acto eleccionario es mínima, la verdad es que es muy poco probable. El procedimiento mismo está bastante arreglado, ya ha sido ensayado en varios actos eleccionarios o plebiscitarios anteriores con buenos resultados que no impactaron las tendencias de crecimiento epidémico. Se ha dispuesto además este año que los adultos mayores, las personas con algún tipo de enfermedad que pueda significar riesgo o las embarazadas tengan un trato preferencial y puedan acceder precozmente a ejercer su derecho de votación. Todo eso nos hace estar bastante tranquilos con lo que pueda significar la movilización incluso de la gente. La verdad es que se moviliza todos los días, no hay restricciones, por lo tanto no debería implicar mayor riesgo y la gente puede ejercer su derecho ciudadano en un país que ha mostrado poder hacerlo sin incremento de sus tasas. Así es, no debiera ser más riesgoso que ir de compras, que ir al supermercado, que ir a un mall. Exactamente, por el contrario, debería ser menos porque además está sumamente arreglado. Recordemos que el grupo que más ha aumentado los contagios es gente de alrededor de 30 años, 40 años y las actividades con las que se asocian los rebrotes no han sido actividades regladas, sino encuentros sociales con relajación de medidas. Muy bien, por lo tanto el uso de mascarilla sigue siendo vital más allá de las vacunas. Así es, las vacunas son indispensables, pero no es lo mismo decir que son indispensables a que son el único elemento. Las vacunas por sí solas son incapaces de parar esta pandemia. Muy bien, doctor Sebastián Ugarte, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile para darnos todos estos datos, también esta tranquilidad para los próximos comicios en 7 días más, atendiendo, por cierto, a todas las disposiciones que afortunadamente tenemos disponibles. Que esté muy bien, doctor, muy buena tarde, veo que también ahí está trabajando en su turno. Sí, un agrado. Muchas gracias, Matilde.